Tengan todos ustedes muy buenos días, jóvenes. A continuación tenemos la siguiente clase que es de geografía. El tema que nos toca, jóvenes, se conoce con el nombre de la cuenca, la olla hidrográfica del Titicaca, jóvenes. Y a continuación vamos a ver el siguiente video. Por las cuencas hidrográficas del lago Titicaca, que constituyen una gran cuenca hidrográfica localizada entre las repúblicas de Bolivia y Chile. La superficie total del sistema es de 143.900 kilómetros cuadrados y está comprendido por los territorios de la región Puno en Perú y los departamentos de La Paz y Oruro en Bolivia. El lago Titicaca representa el principal reservorio de agua del sistema TNPS. Mide 204 kilómetros de largo y 65 kilómetros de ancho. Ocupa 8.200 kilómetros sobre el nivel del mar, que lo convierte en el lago navegable más alto del mundo, con aguas cristalinas y puras. Tiene como principales afluentes a los ríos Suches, Huancanet, Ratiscuata, Ilave, Catari, Tiwanaku y Queca. El río Desaguadero como única salida fluvial que desemboca en el lago. Relativamente joven, tiene 60 millones de años. Los cataclismos tectónicos Profe, se formó una gran cavidad folla cerca de la mitad de los picos que al llegar la era glacial se cubrió de hielo. En 1998 fue declarado sitio Ramsar por la Comisión relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. El río Desaguadero nace en la parte sudoeste del lago Titicaca. Es el único afluente que tiene una cuenca y una longitud de 398 kilómetros. Discurre en dirección suroeste cruzando el departamento de La Paz y luego el río Oruro. El río pasa cerca de localidades de Carabobo y Portones. En los márgenes sus aguas son utilizadas para el riego de pequeños campos agrícolas. En su recorrido recibe el aporte de una serie de ríos de la cordillera de los Andes que pertenecen a la cuenca. El de mayor caudal es el río Maupo. El lago Maupo está ubicado en el departamento de Oruro a 3.686 metros sobre el nivel del mar. Tiene unas dimensiones de 84 kilómetros de largo y 55 kilómetros de ancho en una superficie de 2.337 kilómetros cuadrados. Los aportes hídricos provienen de los ríos Desaguadero y el río Maracaibo. El año 2003 fue reconocido sitio Ramsar por la calidad de ecosistema que posee para la preservación de la biodiversidad de la fauna altoandina. El Salar de Coipasa está localizado en el departamento de Oruro, en Bolivia, exactamente en la parte central oeste del altiplano andino. Tiene Buen día, profe. de 2.225 kilómetros cuadrados a 3.657 metros sobre el nivel del mar. El río Jaurira conecta el lago Poco con el Salar de Coipasa mediante un canal de 130 kilómetros de largo. Este, a su vez, conecta excepcionalmente con el Salar de Uyuni en el departamento de Potosí. El sistema TNPS es rico en aguas superficiales. Los tributarios del lago Titicaca le aportan un caudal estimado de cerca de 200 metros cúbicos por segundo y que sumados a la lluvia directa sobre el lago conforman un aporte total de 471 metros cúbicos por segundo. La gran evaporación que tiene
lugar sobre la superficie acuática representa 436 litros por segundo, alcanzando el río Desaguadero un promedio multianual de 35 metros cúbicos por segundo. Aguas más abajo del lago Titicaca, el río Desaguadero recibe aportes de numerosos afluentes antes de desembocar en el lago Popo, el cual se convierte en su principal fuente de alimentación hídrica. El régimen de caudales de estos ríos es irregular, con presencia de prolongadas sequías e inundaciones, lo que implica que su aprovechamiento requiera de regulación en la mayoría de los casos. Las aguas subterráneas aprovechables del sistema de DPS se estiman que bordean apenas unos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué nos aprendido esto? Hola, ¿sí me escuchan, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. A ver, jóvenes, como yo les decía, como ustedes han podido observar, jóvenes, el video, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de la vertiente hidrográfica, también conocida con el nombre de cuenca hidrográfica del Amazonas, del Titicaca. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior estuvimos explicando, jóvenes, mayormente sobre la hidrografía? La hidrografía el estudio de las aguas en nuestro territorio. Y como las aguas en nuestro territorio se encuentran distribuidos en ríos, lagos, lagunas, en el mar, o por qué no decirlo en el océano, jóvenes. Entonces, el tema anterior estuvimos hablando sobre la vertiente hidrográfica del Pacífico. La vertiente hidrográfica del Pacífico, cuyos ríos nacen en la cordillera, en la cordillera occidental de los Andes peruanos. Entonces, estos ríos descargan sus aguas al Océano Pacífico. Pero el tema que vamos a tratar principalmente hoy día es la segunda vertiente hidrográfica del territorio peruano. Ojo, chicos, son 4 vertientes hidrográficas que hay, pero 3 son las más importantes. La vertiente hidrográfica del Pacífico, la vertiente hidrográfica del Amazonas o Atlántico, la vertiente hidrográfica del Titicaca y la vertiente hidrográfica, jóvenes, de Madre de Dios. Pero como jóvenes, no es tan importante como las otras las 3 anteriores, por eso solamente en los libros se encuentra de las 3 cuencas hidrográficas. Entonces, como yo les decía, jóvenes, el tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de cuenca hidrográfica del Titicaca. ¿Alguien de ustedes tiene idea dónde se encuentra la cuenca, en qué territorio se encuentra el lago Titicaca? ¿Entre qué territorios? ¿Perú y Bolivia? Entre Perú y Bolivia, correcto. Perú y Bolivia. Claro, se encuentra entre los 2 países, entre el territorio peruano y el territorio boliviano. Comparten ambos el lago, jóvenes, en ambos países. Entre Perú y Bolivia, correcto, jóvenes. ¿Pueden observar ustedes esa imagen? Por ejemplo, este es el lago Titicaca. Esta zona se le conoce con el nombre de la meseta del Collao, jóvenes. Entonces, pueden observar ustedes el lago Titicaca. Aquí está, jóvenes. Entonces, el lago Titicaca recibe la influencia de varios ríos que posteriormente vamos a ver. El cual le da mayormente la forma y el volumen que tiene mayormente el agua del lago Titicaca. Entonces, pero estos ríos que abastecen de agua al lago Titicaca se le conocen con el nombre de afluentes. Afluentes, acuérdense bien, afluentes. Aquellos ríos que no descargan sus aguas al Amazonas, sino que mayormente recolectan sus aguas
en otro río mayor o en el caso puede ser un lago, como en este caso. Y entonces, mira, mientras que los afluentes abastecen, que vamos a ver a continuación, hay uno que es un efluente. Efluente, ¿qué significa? El que descarga sus aguas del lago Titicaca. A este río se le conoce con el nombre de río desaguadero. ¿Y hacia dónde va sus aguas el río desaguadero? Va hacia otro lago de menor tamaño, jóvenes, que se encuentra en territorio boliviano. ¿Cómo se llama? El lago, ¿qué dice acá? ¿Lo pueden observar? ¿Cómo se llama este lago? Popó, jóvenes. Entonces, miren, jóvenes, entonces estamos viendo lo siguiente. El tema se conoce con el nombre de cuenca hidrográfica, también conocida como olla hidrográfica del Titicaca. A ver, pero ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué a la cuenca hidrográfica del Titicaca, por qué se le conoce con el nombre de cuenca endorreica? Se le conoce con el nombre de cuenca endorreica mayormente porque no descarga sus aguas al océano Pacífico, es decir, no descarga sus aguas al mar, sino que mayormente sus aguas se encuentran estancadas, como es en este caso el lago Titicaca. Todos los ríos que abastecen al lago Titicaca no descargan sus aguas al océano Pacífico, sino solamente en un colector común. Por ese motivo se le conoce con el nombre de cuenca endorreica. Chicos, endorreica. Ahora sí, la cuenca endorreica del Titicaca, también denominada cuenca fluvial. Cuenca fluvial, jóvenes, tiene un área mayormente, es una superficie que está drenada por un sistema de ríos. Por ejemplo, tiene un conjunto de ríos, son 7 ríos más importantes que abastecen al lago Titicaca. Debemos de recordar, chicos, que existen 3 tipos de cuencas. Acuérdense bien, 3 tipos de cuencas. Una se llama cuenca exorreica. ¿Qué significa? Que los ríos que desembocan sus aguas al océano Pacífico. Por ejemplo, los ríos de la vertiente Pacífico descargan sus aguas al océano Pacífico. Por lo tanto, esa es cuenca exorreica. Hay otros jóvenes, otros que cuando se llama cuenca endorreica, cuando los ríos desembocan dentro del mismo continente. En este caso, descargan sus aguas en un colector común, que es, en este caso, el lago Titicaca. Por esos motivos, la vertiente del Pacífico se le conoce con el nombre de cuenca endorreica. Y hay otro que, no sé si habrán oído mencionar, que hay otro que se llama cuenca arreica. ¿Qué significa arreica? Por ejemplo, hay ríos que en su parte alta nacen, tienen abundante agua, jóvenes, pero en todo el recorrido que hacen por el territorio, es decir, por su cuenca significa por el lugar por donde ellos se encuentran su recorrido, jóvenes, todos estos ríos, cuando estos ríos no llegan a descargar sus aguas al océano Pacífico, porque se producen por filtración o evaporación de las aguas, se le conoce como nombre de cuenca arreica. Por ejemplo, el río Zarumilla nace en territorio ecuatoriano, pero en su recorrido, jóvenes, cuando llega hasta cierto punto, por ejemplo, por el puente, cuando uno se va a la parafrontera, no tiene agua. Solamente tiene agua en tiempo de lluvia, pero en el camino, jóvenes, antes de llegar a ese lugar de la frontera, mayormente cuando nosotros vamos hacia el Ecuador, se evaporan las aguas. Entonces, ese río se conoce con el nombre de río con cuenca arreica. Pero, ¿qué es lo que sucede? En época de lluvia, jóvenes, cuando el río aumenta su caudal, entonces logra descargar sus aguas al océano Pacífico. Que quede claro nada más, jóvenes. Ya tenemos idea qué significa cuenca. Entonces, yo les decía, el tema que vamos a tratar hoy día se le conoce con el nombre de vertiente del Titicaca. Ahora sí, pueden observar ustedes la imagen. Pueden observar, jóvenes, en el lago Titicaca tiene islas, jóvenes. Por ejemplo, en nuestro territorio peruano, miren, aquí pueden ver, pueden observar, hay una isla que se le conoce con el nombre de isla Taquili.
Aquí mayormente hay algunas personas que se ponen como una Shakira, parecidos a los ecuatorianos, a los señores que son del Ecuador cuando vienen a comprar el territorio peruano y hablan quechua, igualitos casi, su vestimenta. Se le conoce con el nombre de los Aquiles. Hay un conjunto de islas en el lago Titicaca. Pero vamos a hablar principalmente del lago Titicaca. Al lago Titicaca se le conoce con el nombre de olla hidrográfica. Olla hidrográfica, ¿por qué, jóvenes? Porque se almacena el agua en un determinado lugar. O también conocido como el nombre de cuenca endorreica. ¿Quedó claro? Cuenca endorreica porque sus aguas no tienen salida al mar. Olla, porque, jóvenes, se queda depositada en un determinado lugar. Ahora sí, ¿dónde se originan mayormente los ríos que dan vida al lago Titicaca? Los ríos que dan vida al lago Titicaca, jóvenes, se forman en las cordilleras mayormente, dentro de la zona de las cordilleras de los Andes. En la parte hay unas cordilleras conocidas como el nombre de cordillera Carabaya y cordillera volcánica. Entre estas cordilleras mayormente son las que dan origen a los ríos. Y estos ríos abastecen de agua al lago Titicaca. Ahora sí, ¿dónde se encuentra localizado el lago Titicaca? Si pudieron observar en la imagen anterior, jóvenes, el lago Titicaca se encuentra localizado en la zona que yo les mencioné, en la zona conocida con el nombre de la meseta del Collao. ¿Qué es una meseta? En una parte alta es una enorme planicie, que no solamente es territorio peruano, sino también territorio boliviano. Pero no solamente la meseta del Collao es entre Perú y Bolivia, sino que también una parte del territorio argentino, para que tengan una idea nada más, jóvenes. Entonces, habíamos mencionado, el lago Titicaca, jóvenes, se encuentra localizado, tiene su origen o su nacimiento en las cordilleras Carabaya y Volcánica. Se encuentra localizado en la zona conocida con el nombre de meseta del Collao. ¿Cuánto es la extensión total de la vertiente de Titicaca? La extensión total es de 48.755 kilómetros cuadrados, jóvenes. Entre ambos países le corresponde el territorio, pero a simple vista, jóvenes, podemos decir que el territorio peruano tiene más agua, más del lago Titicaca, pero puede ser, resulta que es lo contrario. Ahora, chicos, ¿cuál es el colector principal del lago Titicaca? ¿Qué significa el colector principal? ¿Dónde se recolecta el agua? Principalmente la cuenca hidrográfica del Titicaca. El colector, jóvenes, se encuentra, el colector principal es el lago Titicaca. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se almacena el agua, como ustedes pueden apreciar. ¿Qué tipo de cuenca es? Ya lo había mencionado anteriormente. El tipo de cuenca que es el lago Titicaca es cuenca ¿qué? ¿Qué tipo de cuenca es, jóvenes? Oye, niños, ¿no están ahí? ¿Qué tipo de cuenca es, jóvenes, el lago Titicaca? Cerrada. Endorreica. Chicos, el tipo de cuenca, correcto. Ahí está, miren, en la misma diapositiva. El tipo de cuenca del lago Titicaca es cuenca endorreica. Jóvenes, ¿por qué desembocan en los lagos? Si hablamos, jóvenes, de la vertiente hidrográfica del Titicaca, la vertiente hidrográfica del Titicaca, ya lo había mencionado a ustedes, se le conoce con el nombre de olla del Titicaca, o vertiente, o también conocida con el nombre de cuenca del lago Titicaca. ¿Qué tipo de cuenca es? Cuenca endorreica, como había mencionado un compañero de ustedes, porque es cerrada. Hey, chicos, a ver, mayormente, ¿cómo es el régimen de sus aguas? ¿Qué significa? Es un régimen regular. Normalmente casi no, son de régimen irregular. ¿Qué significa esto? Aumenta sus aguas solamente cuando llueve. Cuando llueve, jóvenes, aumenta el caudal. ¿Qué significa? Aumenta el nivel de las aguas cuando llueve. Y esto es igual que decir, aumenta su caudal cuando se originan las lluvias. El caudal, jóvenes, de sus ríos varía durante el año. Inclusive hay ríos que llegan a secarse.
Por ejemplo, de acuerdo al nivel que tiene el lago Titicaca, jóvenes, da origen al río Desaguadero. Cuando el lago Titicaca tiene un nivel alto, el río Desaguadero logra desfogar sus aguas, logra sacar agua del lago Titicaca hacia otro lago menor. Pero cuando el lago Titicaca tiene su nivel de aguas un poco bajas, entonces, jóvenes, el río Desaguadero tiende a secarse. Tiende a secarse. Entonces, el caudal de esos ríos varía mucho durante el año. Pero también podemos decir lo siguiente, mientras que los ríos de la vertiente del Titicaca, en comparación a la vertiente del Pacífico, ambos son de corto recorrido, pero ¿quién tiene menor recorrido que el otro? Los ríos que tienen menor recorrido de sus aguas es los ríos que dan origen a la vertiente del Titicaca, jóvenes. Los ríos que dan origen a la vertiente del Titicaca. Ahora sí, podemos decir, jóvenes, lo siguiente. Pues, chicos, son de corto recorrido, sus ríos son torrentosos. ¿Qué significa? En su parte alta son demasiados correntosos, pero en la parte baja no son correntosos. Ahí, chicos, posee una gran pendiente. ¿Qué significa pendiente? Entonces, donde se originan los ríos, que son en las cordilleras, en la cordillera mayormente en la zona, jóvenes, que viendo mencionado de Carabaya, una zona de Carabaya, entonces se forma, en la pendiente significa lo que da cuando nace el río. Es decir, desde la parte alta viene con fuerza, por eso dice lo siguiente, posee una gran pendiente, hasta desembocar en el lago Titicaca. ¿Cuáles son los ríos más importantes de esta vertiente? Los ríos más importantes de esta vertiente son los siguientes. Ustedes pueden apreciar la imagen, jóvenes. El río Ramírez. Este río es el río más caudaloso, jóvenes. Aparte que es el más caudaloso, es el más extenso de la vertiente hidrográfica del Titicaca. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué problema se está presentando este río? Problema del producto de la contaminación de la minería. Minera. Contaminación de la minería o contaminación minera. ¿Qué significa esto, jóvenes? Minería severa. ¿Qué significa? Que mayormente la mayoría de minas que hay en el territorio, en esa zona de Junín, lo que hacen con producto del relave de los metales, esa agua es arrojada principalmente a un río. Y producto de esos ríos, jóvenes, estos ríos descargan sus aguas al lago Titicaca. Por lo tanto, genera contaminación. También tenemos otro de los ríos, jóvenes. Otro de los ríos que tiene su origen en la laguna de Suches, que se encuentra entre territorio peruano y boliviano. Sirve de límite entre Perú y Bolivia. ¿Qué río es? El río Suche. El río Suche, jóvenes. Si tenemos el río Suche, también tenemos otro de los ríos más importantes, el que descarga sus aguas, que es, ya habíamos mencionado, los que descargan sus aguas del lago Titicaca, se le conoce con el nombre de río, mayormente el río afluente. Y el único río afluente del lago Titicaca es el río Desaguadero. El río Desaguadero. Que quede claro, es otro de los ríos. Si hablamos de los ríos, habíamos mencionado del río Ramis. También habíamos, jóvenes, también poder mencionar al río Ilave. Ilave, jóvenes, tiene su origen de la cordillera volcánica del Perú. Debido a la confluencia, ¿qué significa confluencia? Cuando dos ríos, en ese trayecto que van recorriendo, jóvenes, se llegan a cruzar entre ellos, dan origen a un solo río. Y el origen de ese solo río se conoce, por ejemplo, en este caso, los ríos Huenque y el río Aguascalientes dan origen, jóvenes, al río Ilave. Dan origen al río Ilave. Para que tengan ustedes una idea nada más. Ahora sí, jóvenes, una vez que tenemos las características de los ríos del lago Titicaca, vamos a ver los siguientes. ¿Dónde nacen estos ríos, jóvenes? Ya les había mencionado anteriormente, nacen en las cordilleras volcánicas de Carabaya y Vilcanota.
Pero ¿por qué, jóvenes? Ustedes se preguntarán. En las cordilleras volcánicas, ¿pero por qué? En las partes altas de los cerros se van formando nubes, jóvenes. Chicos, o cae nieve y da origen a los glaciares. Entonces, estos ríos, como había mencionado, son de corta longitud y pocos torrentosos. Ahora sí. Pero ¿qué es lo que hacen estos ríos que dan origen a la vertiente o a la cuenca endorreica del Titicaca? Lo que hacen estos ríos son los siguientes. Forman extensos valles, jóvenes, cerca de su desembocadura. A ver, pero ¿con qué objetivo principalmente? Para poder dedicarse a la agricultura. Para dedicarse a la agricultura, jóvenes. Ahora, si hablamos de los alimentos principales que se cultivan en esta zona que corresponde a la vertiente del Titicaca, dice lo siguiente, jóvenes. En estos valles, principalmente que son agrícolas, mayormente destaca el cultivo de la papa, porque es de la zona andina, del trigo, así como de la quinoa y la cebada, que es adaptada a nuestra zona de los Andes principalmente. Ahora sí, podemos decir lo siguiente. Las aguas de los ríos, productos, jóvenes, que dan origen a los ríos, al lago Titicaca, estos ríos, jóvenes, normalmente, la mayoría, por donde hace el recorrido este río, la mayoría de personas se dedican a la agricultura. La mayoría de personas se dedican a la agricultura. ¿Quedó claro? Yo les hago una pregunta, chicos. ¿Por qué serían importantes los ríos? ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué significa regular la temperatura de la meseta de Collao? A ver. A ver, por favor, chicos. ¿Alguien me puede explicar qué significa? Dicen que es importante el lago Titicaca porque regula la temperatura de la meseta del Collao. ¿Alguien me puede explicar qué significa esto? A ver, chicos. Como no tienen idea ustedes, significa lo siguiente. El lago Titicaca regula la temperatura, ¿pero por qué, jóvenes? Porque sirve como termorregulador. ¿Qué significa? ¿No se dan cuenta, por ejemplo, aquí en Tumbes hace frío? Allá las temperaturas de noche ponen bajo cero, jóvenes. ¿Qué significa regular la temperatura? En el día sale el sol, calienta las aguas. ¿Y qué es lo que sucede? En la noche, jóvenes, permite mantener de buen equilibrio el clima. ¿Pero por qué, jóvenes? ¿No se dan cuenta? Funciona como termorregulador en la zona de la meseta del Collao, el lago Titicaca. Inclusive hace que en esta región de la meseta del Collao sea la más importante de los Andes peruanos. Pero ¿saben por qué, jóvenes? Hace que la meseta sea la región más importante de los Andes peruanos. A ver. Porque la gente que vive en esta zona se dedica a una actividad económica muy importante, como la agricultura y de la mano la ganadería. Pero si hablamos de esto, jóvenes, pero la vertiente hidrográfica del Titicaca también constituye una gran fuente de recursos ictiológicos. Por ejemplo, hace muchos años se usó un estudio y se logró determinar que la rana la utilizaban como alimento para para este tipo de clima. Entonces, constituían en aquellos tiempos una fuente de recursos ictiológicos, pero hoy en día, porque han introducido unos peces conocidos como la trucha se ha adaptado en esa zona y la población tiene cómo alimentar o la población tiene cómo poder alimentarse correctamente o de una manera adecuada, consumiendo principalmente pescado. Si hablamos de la importancia, ¿cuáles son los problemas medioambientales que presenta el lago Titicaca? ¿Alguien de ustedes me puede explicar cuáles son los problemas medioambientales? A ver, chicos, los problemas medioambientales que presenta el lago Titicaca son los siguientes, jóvenes. Los problemas medioambientales, fíjense, en el Perú, en Tumbes antes se hacía esa técnica, practicaba esa técnica, pero se prohibió. Hoy en día la población que vive en la Sierra de los Andes, por esos motivos, jóvenes viven a veces ¿cómo les digo? En un grado extremo de pobreza, algunos, no todos. Producto, por ejemplo, de lo que está sucediendo hoy en día. Hey, chicos, producto principalmente de los problemas medioambientales que presenta el lago Titicaca, jóvenes,
es que en algunos lugares donde hay avenidas principales pasa el caudal de ese río o de esa laguna en el cual la minería está utilizando sus aguas. ¿Y qué es lo que sucede, jóvenes? Está contaminando principalmente las aguas. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, en la diapositiva anterior, de los ríos, por decir, los ríos del territorio peruano, que algunos de ellos están contaminados, para que tengan una idea. Ahora sí, si estamos hablando de la vertiente del Titicaca, es importante, es uno de los problemas que presenta, son los relaves mineros. Y estos relaves mineros, cuando el hombre consume las aguas de estos ríos, jóvenes, resulta que tenemos problemas de salud. Hoy en día inclusive no podemos ni asistir, por ejemplo, hoy en día no podemos ni acudir a un centro médico por producto de esta pandemia, porque podemos ser contagiados. Pero jóvenes, cuando hablamos de la vertiente del Titicaca, uno de los problemas que presenta es problemas medioambientales, es la contaminación de los ríos, producto de la minería ilegal. Inclusive a veces resulta ser minería legal. Ese es en una primera parte. Otro de los problemas medioambientales que presentan los ríos es que como la población, jóvenes, que vive alrededor de la población, la mayoría de la población construye sus viviendas cerca de los ríos. Y si la mayoría de la población vive cerca de los ríos, háganse una imaginación, jóvenes, ¿dónde botan lo que consumen? Inclusive los mismos pobladores en el lago Titicaca han utilizado algunas técnicas que se utiliza la técnica de las chacras hundidas. Tirar paja a la totora, jóvenes, cerca de las orillas, y como la totora flota en cantidades, el hombre ha construido sus viviendas. ¿Qué? Chicos. A ver, ¿qué pasa? A ver, chicos. El hombre ha construido sus viviendas cerca de las orillas del lago Titicaca. Y entonces, todos los alimentos que consumen, ¿dónde los arrojan? Los que no sirven, jóvenes, al río o al lago Titicaca. Y producto de eso genera la contaminación del agua. Estos son los problemas que presentan, jóvenes. ¿Y por qué no decir otro de los problemas que también presenta es el problema de los desagües? Las aguas, lo que ellos consumen, ¿dónde van a parar, por ejemplo, cuando hacen sus necesidades? La contaminación del lago Titicaca. Lo que no utilizan en la sierra, jóvenes, las técnicas conocidas como las pozas de oxidación, cosa que no se hace en la mayoría del territorio peruano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo más rápido, contaminan el río, el lago Titicaca, y contaminan los ríos. Y al contaminar el río, contaminan el lago. Entonces, los problemas que presenta el lago Titicaca, jóvenes, son los problemas medioambientales producto de la contaminación. Hey, chicos, quizás en estos momentos se me vaya a apagar la computadora, es decir, se termina la clase. Lo que ustedes tienen que realizar, señores, revisen la actividad domiciliaria, por favor, actividad domiciliaria. ¿Me entienden? A partir del día de mañana voy a revisar todos los mensajes, todas las tareas que han enviado del segundo trimestre, jóvenes, que quede claro. Y sí, continúo explicando, jóvenes. Ahora sí, en la zona, los problemas medioambientales que presenta el lago Titicaca es el problema de la contaminación. Y producto de esta contaminación, jóvenes, el agua del lago Titicaca está demasiado contaminada. Si el hombre no toma conciencia de la contaminación que está realizando, jóvenes, de nada va a servir este lago en el futuro. Todas las especies que se encuentren en ese lago van a morir. Aunque no lo crean, el lago Titicaca, jóvenes, también es una fuente para el turismo. Entonces, para que tengan una gran idea de lo que estamos hablando. No solamente el problema de la contaminación afecta solamente el lago, sino que a todos los ríos. Y entonces, si hablamos de toda la contaminación de los ríos, entonces en el futuro, ¿qué agua vamos a tener para consumir, jóvenes? Ahora sí. Pregunto yo, ¿el lago Titicaca entre qué países se encuentra? Chicos, ¿el lago Titicaca entre qué países?
Perú Entre Bolivia y Perú. Correcto, Bolivia y Perú. Pero siguiente pregunta. Jóvenes, en comparación, ¿los ríos del lago Titicaca son de corto o de largo recorrido o mediano? Largo. Corto recorrido. Corto. A ver, chicos, estos ríos de la vertiente, ¿dónde tienen su origen, jóvenes? Los ríos de la vertiente del Titicaca. Lago volcánica y algo. Laguna volcánica, cordillera volcánica y, jóvenes, correcto. ¿Y la otra?